Bienvenidos, comenzamos y que fluya la creatividad. Hola Creative Lovers, ¿cómo estás? Espero que tengas un lindo día. En este video vamos a pintar con un molde de silicón de 10 ranuras. Los materiales que vamos a utilizar son los siguientes: un lienzo de 10 por 10 pulgadas, pinturas acrílicas base agua, color blanco, negro, azul cielo y azul ultramarino, el molde y una antorcha. La pintura la vamos a preparar como de costumbre. Si tú ves una botellita por ahí es porque las utilizo para guardarlas, pero la pintura está preparada para trabajar esta técnica. Si no sabes cómo preparar la pintura, en la cajita de descripciones te dejaré el link del video de cómo preparar la pintura, cómo preparar un medium casero, y si te estás iniciando en esta técnica, el link del video de cuáles son los materiales básicos para empezar a practicar el acrílico fluido. Como siempre, empezaremos fondeando el lienzo. Después pasaremos una antorcha para reventar las burbujas de aire. Vamos a vertir hoy la pintura con un molde de silicón de 10 ranuras. Lo vamos a poner en el centro y empezaremos a vertir la pintura. En este tipo de vertido, mis recomendaciones son las siguientes. Primero, trata de que tu lienzo esté totalmente nivelado. Como verás, yo estoy pintando sobre una rejilla y no está totalmente a nivel, así que me toca hacer algunos ajustes. Cuando tu lienzo no está nivelado, lo notarás porque tu pintura correrá más hacia un solo lado. Ahora vamos a empezar a vertir la pintura y puedes poner tantos colores como tú lo desees. Solo 2 observaciones. Vierte la pintura en el centro del molde y dale tiempo para que la pintura deslice sobre él. Quiero recordarte que este canal está creado para compartir mi experiencia en esta técnica contigo, así que si tienes alguna duda, por favor, pónmela en los comentarios y yo con gusto te responderé. Terminando de vertir los colores, vamos a pasar una antorcha para reventar las burbujas de aire que se hicieron durante el proceso de vertido y también veremos surgir algunas celdas. Ahora vamos a retirar el molde y lo vamos a hacer rápido para que la pintura que está en el molde no escurra sobre nuestro trabajo. Después de retirado el molde, dale a la pintura un tiempo para que sola cubra el centro del lienzo. Cuando tú consideres que la pintura ya no va a correr más hacia el centro, es el momento de dejar fluir tu creatividad. Yo elegí esta herramienta para dejar fluir mi creatividad, pero también lo puedes hacer con un palo. Empecé abriendo el color negro de afuera hacia adentro. Ten un trapo a mano y cada vez que toques la pintura con la herramienta que estés trabajando, límpiala. Tocando solamente la pintura azul, marcaré una línea del centro hacia afuera. En el centro solamente tengo una mancha blanca. Seguiré utilizando la misma herramienta para ver qué logramos formar. No se te olvide limpiar la herramienta con la que estás trabajando cada vez que entres al lienzo. En cada uno de los videos que yo subo siempre comparto la experiencia de ese trabajo en específico. Y en este te puedo decir que el primer color que vertí fue el azul.
Sin embargo, el blanco se lo comió, pero no te preocupes, porque al final vas a saber cómo de esas cosas que no están en nuestro control, también podemos sacar cosas hermosas. Como podrás ver, esta técnica es apta para todas las edades y puedes hacer tus trabajos tan simples o tan complicados como tú quieras. Puedes quedarte en esta parte del proceso o puedes seguir dejando fluir tu creatividad. Eso tú lo decides. Definitivamente, esta técnica no tiene límites. Ahora voy a utilizar un popote para darle movimiento a la pintura. Mi primera capa de azul que se había perdido, ahora vamos a ver cómo la recuperamos. En mi próximo video responderé la pregunta de un Creatilovers diciéndome si podemos trabajar la técnica de acrílico fluido con témperas. Les enseñaré cómo preparar el témpera para lograr la consistencia que necesitamos para vertirla y haremos diferentes técnicas de vertido. Al final vamos a ver si hay diferencias para trabajar esta técnica con pinturas témpera o pinturas acrílicas. Has llegado hasta aquí y espero que no tengas ninguna duda. Si la tienes, por favor, déjamela en los comentarios. Si te gustó este video, por favor, regálame una manita arriba. Y por favor, si puedes, compártelo. Nos vemos en el próximo video, pero mientras tanto ya sabes, ¡que fluya la creatividad!